que debe que los docentes salidos acá en la zona atiendan a las personas con favor. Apreciados compañeros, buenos días. Espero estén maravillosamente bien y preparados para nuestro despliegue. Esta grabación es para que ustedes tengan un acercamiento con los talleres 1 y 2, cómo va a funcionar, explicarles la metodología, solucionar las dudas que se puedan presentar y que ustedes también puedan acceder a estas instrucciones las veces que sean necesarias para que tengan toda la confianza en el desarrollo de las actividades que vamos a tener en el taller. Entonces, voy a permitirles compartir pantalla, les voy a contar cómo va a ser el proceso y luego voy a entrar en detalle en el diligenciamiento, pues en el diligenciamiento no, en la operación del taller 1 y 2 y así vamos dándole seguimiento. Entonces, comencemos de esto de una vez. Entonces, lo primero que va a pasar es que tenemos un pretaller. Este pretaller sucede el día 11, va a ser después de las 10, 11 de la mañana. Y lo que vamos a hacer ahí es contar cómo funciona el sistema de medición, que es cómo se hizo el levantamiento de los datos, cuál es el sistema de los grafos, cómo funciona la operación de las redes en la zona. En este proceso, ustedes lo que deben tener en cuenta es estar atentas y atentos del proceso para que conozcan también cómo se estructuraron algunas cosas que seguramente ustedes han escuchado en otras reuniones o de pronto han visto el grafo de su sede o de su centro, pero no han entendido con claridad todo lo que hemos hecho porque justamente no nos ha quedado el tiempo para explicarlo. Entonces, este es un excelente espacio en el cual abordaremos cómo se genera cada uno de los grafos, qué es lo que hay allí, cómo se presenta, etcétera. Igual ya ahorita se los vuelvo a explicar. Entonces, en este primer día, ustedes no tienen ahora una acción o un proceso que tomar frente a los talleres. Pero el segundo día, sí. ¿Qué tenían? Entonces, ahora pendiente de esto, a cada uno de ustedes, a cada centro les debe haber llegado una cosa similar a esta. Yo tomé el de Duitama básicamente porque va a ser el centro donde esto va a ocurrir y les debe llegar una imagen como esta. Este es un grafo donde solamente se selecciona, tienen ustedes la imagen de donde se selecciona el punto de partida. Algunos tienen unas que aparecen por los centros que están aquí en verde y otros pueden tener las de las escuelas, pues dependiendo del rol que ustedes desarrollen dentro de la universidad. Para el caso de Duitama, lo que está diciendo es que de Duitama se generan conexiones con diferentes actores. Entonces, desde este lugar geográfico se generan conexiones con otros lugares geográficos. Entonces, en este caso, Tunja, Nacional y Sogamoso, que son donde se ven las conexiones activas. Si ve que, por ejemplo, Duitama está declarando una conexión con Boavita, con Chiquinquirá, con Sobatá, con Cubará, con estas otras porque no se evidenció que existiera una conexión. Puede que exista, pero en este momento, con la información que recolectamos, no apareció. Lo que sí apareció es una fuerte relación con algunas escuelas. Y la fuerza de relación ustedes la evidencian con el tamaño y el grosor de la línea de conexión. Entonces, en esta virtud de las ideas, ¿cuáles serían las conexiones más fuertes? Obviamente, entonces será ECACEN, será SBTI y será en su orden EXA, perdón, y luego SEDU, CADMA, pero las más fuertes se evidencian por la fuerza de su señal. También vemos aquí que Duitama tiene una conexión muy interesante con INVIL y otra muy interesante con VISAE. Entonces se ven esas conexiones, que eso justamente es lo que estamos diciendo, que ustedes deben haber analizado y revisado si esas conexiones hacen sentido. Es posible que falten otras. Para eso son los talleres 1 y 2. Es posible que la conexión que tengamos muy fuerte no quede evidenciada porque justamente los profesores que tienen las conexiones ese día por algún motivo no alcanzaron a contestar. Bueno, se pueden agregar en los talleres. Ese es el ejercicio del entender el territorio. Por el lado derecho, ustedes van a tener aquí en este semicírculo las funciones sustantivas: formación, investigación, proyección social, internacionalización, inclusión e innovación y emprendimiento, y muestra cómo se mueven esas relaciones desde el centro, o puede ser también desde la escuela, con esas funciones sustantivas. En este caso se evidencia que la más fuerte sucede con formación, lo cual se esperaría porque justamente la mayoría de las personas que respondieron al instrumento pues son docentes y se dedican a la formación. Por el lateral izquierdo van a tener aquí acciones que se desarrollan en virtud de sus relaciones en la operación dual. Eso quiere decir entre centros y escuelas y centros. Entonces pueden desarrollar eventos, otras acciones, talleres, redes de curso, proyectos, procesos curriculares o vida académica, y también tienen aquí esa información.
Si subimos un poco más, van a tener aquí ustedes los macroproyectos. Estos macroproyectos se desprenden del plan de desarrollo de la universidad, donde existen 4 macroproyectos y a cada macroproyecto existen asociados unos proyectos. Entonces, podemos entender también desde aquí a dónde apuntan mayoritariamente las acciones de cada una de las sedes y de cada una de las escuelas. Entonces, en este caso, Duitama está trabajando en estos proyectos, pero por ejemplo no tiene acciones ni en el proyecto 13 ni en el 14, lo cual no es malo, no existen conexiones buenas o malas, lo que existen es conexiones. Y estas conexiones a veces reflejan con fidelidad lo ocurrido y a veces no, por lo que le digo, como no todo el mundo tuvo la oportunidad específica en el tiempo de responder el instrumento, pues hay alguna información que eso nos pudo haber quedado por fuera y lo objetivo es que la recuperemos con estos talleres y con el acompañamiento de nuestros aliados en el momento del despliegue. Entonces, con este panorama claro que ustedes miran cómo se da este proceso, hago una claridad. Ustedes también se les envió este correo electrónico con la serie de las salidas gráficas de las redes y el objetivo es que ustedes tengan 2 páginas escritas en las cuales ustedes contextualizan elementos como quiénes son ustedes. Somos una escuela, somos un centro, somos una UDR, estamos constituidos de esta forma, tenemos nuestro equipo humano, se compone de estas estructuras orgánicas de la universidad, nos dedicamos a esto, la zona en la que estamos es esta. Acuérdense que esa escritura no es una escritura para usted mismo, esta escritura está para que otro lo lea y pueda entender que ese grafo está representando una condición de la realidad que usted está viviendo. Entonces, declare quién es, qué hace, cómo lo hace, con quién lo hace, qué demuestra este grafo, por qué la relación, por ejemplo, de Vitama con ECACEN es tan fuerte. Entonces, seguramente es porque desarrollan algunas actividades propias del territorio con las cámaras de comercio, con empresas privadas, o porque eh, con la EXA es también tan fuerte, es por un tema de prácticas. Y ustedes pueden determinar, explicar y dar a conocer con mayor amplitud lo que este grafo presenta, dado que son ustedes los principales y las principales conocedoras de sus propias realidades. Entonces, en ese sentido, pues se vuelve un diálogo bastante fluido y sencillo para poder entender cuál es la realidad que subyace en la construcción de este grafo. Entonces, hecho esto, vamos a ir al taller número 1. Entonces, el taller número 1 y el número 2 van a ser seguidos, van a estar en el segundo día de despliegue, eso es el día 12 de junio, y van a ser de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es que este taller denominado estrategias, lo que va a hacer es determinar cómo vamos a hacer cosas, cuál es el planteamiento de la acción estratégica para alcanzar la reticularidad. Entonces, el objetivo es diseñar estrategias que fomenten la reticularidad en el sistema operacional dual. Recordemos que este es centros y escuelas alineadas con la evolución del modelo pedagógico unadista o MPU solidario hacia la hibridez, fortaleciendo la gestión institucional y la calidad educativa. Se plantean aquí 180 minutos en el entendido que los talleres se han planteado que van desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces hemos creado una configuración en la cual la serie de acciones que se realizan en el taller nos den el espacio, uno, para tener diálogos fluidos. 2, para que todos los participantes y los invitados a los talleres tengan su oportunidad de participación, charlen con calma y podamos captar de ellos el mayor apoyo para entender cuál debe ser la realidad que nosotros como universidad en cada uno de los centros y en cada una de las escuelas podemos tener para aportar en este proceso. Entonces, lo primero que va a pasar es una exploración y contexto. En esta exploración y contexto voy a estar yo directamente involucrado. ¿Qué vamos a hacer? Presentar el contexto y los insumos que permiten identificar los procesos y las necesidades de la reticularidad en el sistema de operación. Entonces, ¿cómo sucede? Se da una bienvenida a las 8 de la mañana para el inicio de los talleres, para dar un contexto, y vamos a presentar los insumos. Acuérdense que el día anterior, ustedes en el taller conocieron todo, pero ustedes, los invitados, los empresarios, la Junta de Acción Comunal, los líderes sociales organizados, las organizaciones públicas, no conocen esto. Entonces necesitamos hacer una contextualización para que ellos entiendan qué es un grafo, cómo funciona esto, para que se acerquen a esa tipología de conocimiento y entendimiento de las redes. Y vamos a dar un proceso de cómo se diagnostica lo interno de la universidad y cómo se diagnostica lo externo de la universidad. Una vez hecho eso,
Damos en contexto 30 minutos, vamos a presentar los resultados por sede. ¿Y ahí qué esperamos? Que cada cual con el grafo que tiene, con el que le corresponde, en este caso, por ejemplo, el de Duitama, pero puede ser el de cualquiera de nuestros centros en la zona, va a presentar cuál es el resultado, hasta dónde llegamos con esta información que poseemos. Entonces, va a explicar su dinámica, cuáles son las relaciones generadas, qué funciona, qué no funciona. Puede también abordar un poco más la información o ampliársela a sus invitados de acuerdo a lo que ya conoció y profundizó en el taller del día anterior, el que realizamos, donde socializamos todo. Va a explicar cómo se realizan las conexiones dentro de la UNAD y cómo desde la UNAD hacemos un proceso de conexiones para tener fortaleza nosotros interna y poder fortalecer las acciones en territorio. Entonces, con esto ustedes van pues a contextualizar a sus invitados de manera general sin dividirlos, a contextualizar todos cómo funciona la metodología. Esto tienen 30 minutos, aquí ya llevaríamos 65 minutos, es decir, serían las 9:05 de la mañana. Pasamos entonces al segundo momento y en ese momento lo que hacemos es aplicar metodologías ágiles para diseñar estrategias. ¿Cómo hacemos esto? Ahora sí, nos vamos a dividir en tres grupos. Estos grupos son, el primer grupo es el equipo académico, donde van a estar los docentes eh, y la internacionalización. Entonces es el equipo que va a trabajar seguramente en redes internas con mayor fuerza. Un segundo equipo es el equipo institucional. Entonces son estos aliados que pertenecen a instituciones gubernamentales, que hacen parte de la estructura política y organizativa del territorio. Y finalmente un tercer grupo que son el grupo comunitario, que será la sociedad civil organizada, las organizaciones, los egresados y los estudiantes que van a hacer una charla de cómo ven también esto. Entonces, partido de estos invitados, incluidos los docentes nuestros, en estos tres equipos de trabajo, vamos a acercarnos a ellos con dos personas para los talleres. Uno se llama facilitador y el otro se llama relator. Un facilitador obra como una persona que dinamiza y cataliza el proceso del diálogo para construir algo. Entonces, ¿qué hace? Mantiene la charla viva, no deja que nos vayamos por las ramas a hablar de cosas que tal vez no sean el centro de nuestra actividad, es decir, limita las conversaciones en torno a aquella actividad que nos está llamando a este taller, vuelve y trae el foco de lo que estamos haciendo, aclara de pronto alguna duda, explica a los invitados, por ejemplo, qué es EXA, o qué quiere decir INVIT, o qué quiere decir esto para que ellos puedan contextualizarse. También les da un apoyo desde lo técnico para poder explicar cosas de las conexiones o de la red, o digamos que mantiene la charla viva y enfocada en lo que estamos planteando. Y el relator o la relatora es aquella persona que está tomando nota como si fuera un acta de aquello que está sucediendo, está captando la información que allí sucede como un invitado excepcional que tiene la posibilidad de mirar el mundo y lo que está operando y sucediendo en ese taller para tomar captura de datos de ello y poder generar luego una memoria de lo que sucedió. Eso es. Entonces, con esos dos actores que ustedes ya tienen identificados en cada uno de sus centros, vamos a operar. ¿Cuántos necesitamos? Pues tantos como salas tengamos. Si tenemos tres grupos, el académico, el institucional y el comunitario, estos tres, pues necesitaríamos 6 personas. En cada una de ellas, un facilitador y un relator. Si tenemos menos personas en el centro que no alcanzan o en la UR para poder solventar todo esto, pues tendremos que hacer un ejercicio compilado donde podamos hacer esto y el equipo humano sea lo suficiente para poder desarrollar la actividad que tenemos aquí planteada. Pero imaginémonos que en la mayoría de lugares vamos a tener las 6 personas necesarias para desarrollar esto. Nos dividimos, 3 salones independientes, cada uno con su facilitador y su relator. Y ahora comienza el taller. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona? Lo primero que vamos a hacer es un reconocimiento de los actores, los que existen, los que faltan y los que deben ser necesarios sí posible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un pliego de papel bond, de papel craft, marcadores y post stickers de colores para pegar, vamos a desarrollar el proceso. Ustedes van a imprimir, por favor, tengan disponible en papel ya impreso ese grafo que ya se les envió, uno que se ve como este, seguramente, parecido,
van ustedes a usar ese grafo, esa visualización de las redes existentes y declaradas en los instrumentos que tomamos aquí en la UNAM, van a usar ese texto como un punto de partida para que los invitados determinen cuáles son las redes existentes. No es para que repliquen el mismo grafo que tenemos allí, es para que creen otro y dicen, mire, la UNAM trabaja con estos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes ya lo hacen? ¿Con quiénes deberían aparecer nuevos? ¿Quiénes son esos actores con los que no estamos trabajando y deberíamos estar trabajando? ¿Por qué? ¿Qué hace ese actor? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál podría ser nuestra relación? ¿En qué deberíamos estar charlando? No solamente es declarar el actor y decir, deberíamos estar trabajando con la empresa ABC. Bueno, ¿y qué hace ABC? ¿Por qué deberíamos trabajar con ellos? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué podríamos, qué acción territorial unida podríamos estar desarrollando juntos que genere un resultado para el territorio? No es solamente la inclusión de cada actor, sino la contextualización de esa razón que nos trae aquí cuál es. Entonces, creamos esa identificación de actores, los identificamos todos y comenzamos a crear las conexiones. ¿Cómo se hacen las conexiones? Como ustedes lo vieron con líneas, o más gruesas o más delgadas, o más gruesas o más delgadas, ustedes crean una propia red. Esa propia red se parecerá a la que tenemos seguramente. Es muy probable que se parezca a la que tenemos, pero va a tener actores externos que no tenemos identificado. Con seguridad vamos a identificar nuevas personas, vamos a tener invitados con nuevas miradas, con unas visiones frescas del mundo, con otro tipo de conexiones que nos pueden dar luz a nosotros para identificar cuál debe ser esa nueva estructura de conexiones que debemos tener en el territorio. Entonces, recuerden ustedes pasar por diferentes sectores como temas económicos, temas sociales, temas medioambientales, temas políticos, geográficos, regionales, temas académicos, apuestas del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que ustedes consideren que deben estar incluidos allí, abórdenlos, tóquenlos. Es posible que el ejercicio de la pregunta y la generación de espacios del pensamiento sobre áreas específicas nos permita encontrar, detonar, aparecer un nuevo actor que no teníamos evidenciado en el territorio y debería estar allí. Para eso es el taller. ¿Cómo lo vamos a hacer? Papel bond o papel craft, marcadores de colores y tarjetitas para pegar posits. Eso es todo. Todo lo que necesitamos, el resto, todo lo tenemos aquí. Este es un ejercicio del pensamiento y del saber. Y aquí nos vamos a gastar 30 minutitos identificando esos actores. Los siguientes 30 minutos, lo que vamos a crear es un mapa de problemas y oportunidades en función de qué, de lo que acabamos de usar. Mismo papel, no lo vamos a mover, usamos el mismo. Y sobre ese vamos a decir, mire, esta red que acabamos de colocar aquí, que la pintamos, que la estructuramos, tiene problemas y tiene oportunidades, como todo en la vida. Es decir, no es perfecto. Hay espacios de mejora y cada problema es en sí mismo una oportunidad para desarrollar una salida diferente, una mejor acción. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, si tenemos un actor que no aparecía en la estructura y que ahora apareció, nuestra primera oportunidad debería ser crear una conexión con él, identificar cuál sería el mecanismo con el cual podemos llegar a ese actor, charlar con él, identificar nuestro accionar conjunto, nuestras metas compartidas y poder construir desde allí una estructura sólida que nos permita desarrollar acciones de red. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a crear un mapa de ideas que nos permita hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Ahora, en una hojita de papel, puede ser una resma, puede ser una libreta, ojalá si son hojas blancas sin líneas, pues sería chévere porque nos va a permitir tomar fotos más claras de esto. Vamos a hacer un proceso de mapa de doble eje. Ese es el tipo así. Es un plano cartesiano, que es el que conocemos de toda la vida, un eje vertical, un eje horizontal, y allí vamos a tener cosas. ¿En qué vamos a tener cosas? En el eje horizontal vamos a tener el nivel de influencia del centro territorial. Soatá, Socha, Cubará, Garagua, Duitama, Tunja. Y en el eje vertical, ¿qué vamos a tener? Las escuelas y los programas. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, ECACEN, SBTI, CADMA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener ahí una operación dual, básicamente, horizontal el territorio, vertical las escuelas, tenemos operación dual. Con esa identificación que usted va a hacer así, que es un plano cartesiano,
vamos a poder crear una relación de cada una de las redes y vamos a usarlo por medio de una línea punteada para crear la interacción dual. Usted dice, ¿cómo es esto? Mire, así se ve, no se preocupe, así. Eje a la derecha, influencia territorial, vertical, influencia temática, hubo una línea punteada para que no quede un triángulo, pues, sino para que se note que esto solamente es un ejercicio de relacionamiento o con otro colorcito sin que vaya de punto a punto para determinar cuál es el proceso de la interacción dual. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar esto sin los circulitos. ¿Y qué vamos a hacer ahora con los circulitos? Vamos a identificar esos problemas o esas oportunidades, también esos agentes, entendamos como un agente, todo actor involucrado en el proceso que hace parte de él. Entonces pueden ser las entidades externas, pueden ser las entidades internas, la sociedad civil organizada. De hecho, los primeros agentes que tienen que estar declarados sí o sí son los invitados que están con usted en esa mesa. Esos no pueden faltar. Son los primeros que hay que poner, porque si usted es el invitado principal, eso es lo que debería pasar. Usted debería ser el primer centro del entendimiento de lo que está pasando allí. Entonces, comencemos por los propios y vamos creciendo hacia afuera. Entonces, en ese crecimiento hacia afuera, vamos a determinar dónde están todos, los ubicamos y vamos a comenzar a determinar problemas y oportunidades que son los que tienen una fuerte necesidad de ambos, es decir, de que tengamos, ese actor tenga una mayor relevancia o que sea un reconocimiento mayor en el territorio, irá hacia el lado territorial, por aquí, en este lado hacia abajo, o si ese actor lo que requiere es que es predominante en la acción académica que tiene con las escuelas, con los ejes teóricos, está aquí. Si necesita participar, los dos estaría en el centro. Y lo que vamos a hacer es movilizar con una petición. Si usted está acá, si este actor está aquí y debe tener una movilización hacia otro lado, pues marcamos con una fecha cuál debería ser su desplazamiento. ¿Cuál, cuál es el reto que lo llevaría allá? Y entonces vamos creando una conexión de situaciones que comienzan a identificar dónde estamos, quiénes somos, qué necesitamos y qué debemos hacer. Es decir, la estrategia de operar en el territorio desde la UNAM comienza a configurarse y comienza, digamos, a cerrarse el ciclo de acciones que debemos realizar. ¿Qué necesitamos? Lo mismo, una cartulina, aquí pues tenemos cartulina, pero puede ser una hoja de papel tamaño A4, tamaño cuarta, de oficio, la que usted tenga disponible. El ejercicio es que podamos hacer este proceso y que lo hagamos de manera conjunta, es decir, que cada uno de los invitados diga, mira, sí, estamos en esto y deberíamos ser más fuertes en esto otro, o tenemos una oportunidad de mejora, o hemos determinado aquí una opción que ha emergido en el nuevo contexto de la operación que nos puede servir. Mira que esta empresa está desarrollando este nuevo producto. Mira que ellos no han podido lograr esto porque les falta el apoyo. ¿Y en qué espacio nosotros como universidad podemos entrar a apoyar ese proceso? Ese diálogo, esa charla, ese espacio debe ser para los invitados un espacio de reflexión, pero ameno, donde el diálogo de los saberes interinstitucionales permita que sea dinámico, que charlemos, que hablemos, que con toda la confianza encontremos nuevas rutas de acción en las que nosotros podamos ayudar y también podamos ser ayudados para que construyamos juntos resultados distintos en un territorio. Tienen ustedes aquí unas preguntas dinamizadoras para que se puedan guiar en caso que sea necesario sobre los problemas y oportunidades en torno a la reticularidad y pues reticularidad debería ser explicado para aquellas personas invitadas que no son del contexto unadista y cuáles son los problemas que sean inter y transdisciplinares, entendiendo que las visiones múltiples para afrontar una misma situación pueden generar opciones de salida que son variadas, que nos pueden dar diferentes visiones del territorio. ¿Qué esperamos? Que salga una cosa de este estilo. Puede que salga uno, puede que en una sola no quepa porque se va a colapsar, si tiene muchos actores o tiene muchas problemáticas o muchos retos que afrontar, entonces es posible que tenga dos o tres. O puede que use usted, diga, somos tantos que no vamos a usar una hoja tamaño carta, sino que vamos a usar un nuevo pliego de papel. Bueno, eso lo determina usted en su terreno, en su espacio, dependiendo de la dinámica que esté desarrollando con sus invitados. Entonces puede hacerlo ahí. Ahora nos vamos a la tercera parte de este taller, que es la materia prima para el desarrollo de las estrategias que protegen el sistema alfa. Entonces aquí tenemos ahora 40 minutos adicionales. Entonces cada uno de los equipos va a proponer un estado de evolución.
de la problemática o la oportunidad que acaba de identificar, que acaba de colocar en el proceso anterior. Esto en función de cómo puede lograr que se consigan resultados de mayor alcance, cómo se puede mejorar cualquier cosa. Recuerden ustedes que todas las acciones son perfectibles y sujetas de mejora. Entonces, en esa visión de que podemos hacer cosas de mayor potencia, impacto, alcance y que podemos afectarla de manera positiva en el tiempo, vamos a buscar identificar cuáles serían esos estados evolutivos que nos llevan a condiciones mejoradas de las situaciones que ya identificaron. Entonces, en un nuevo plano cartesiano, en esta vez, ya no un plano de dos cuadrantes como el que tenemos aquí, sino vamos a construir un plano de cuatro cuadrantes como este, una cruz, básicamente, donde vamos a tener diferentes estados de los cuadrantes. Vamos a ubicar el plano cartesiano. Otra vez, en el eje horizontal tenemos los centros y en el eje vertical tenemos las escuelas o las áreas académicas temáticas. Y vamos entonces a operar. ¿Qué hacemos? Vamos a trazar una flecha, vamos a ubicar primero cada uno de estas redes o de estas problemáticas y estas oportunidades en los cuadrantes y luego de que ubicamos esto vamos a decir, ¿y este hacia dónde se debe mover? Debe pasar de un punto al otro, debe cambiar de cuadrante, debe quedarse aquí, debe mejorar su posición en el cuadrante, debe evolucionar. ¿Recuerda? Por eso estábamos hablando de cuál sería una situación de mejora posible. Entonces, para cada una de esos nodos o de esas redes o de esos problemas, oportunidades, usted deberá charlar con los invitados cuál es el estado de evolución y definir hacia dónde se debe mover para que para que esa ruta establezca un camino, establezca una estrategia que pueda ser mesurable más adelante y determinar qué cosas podemos alcanzar y qué cosas no podemos alcanzar. Entonces también vamos a pensar en mundos posibles y alcanzables en el tiempo. Entonces, vamos a hablar aquí de agentes de las funciones sustantivas y las propuestas de territorio que vamos a abordar, es decir, para contextualizar esto. Entonces, tenemos aquí de nuevo un par de preguntas movilizadoras, como la primera que se necesita para que un actor logre una evolución o una solución y qué estrategias se podrían identificar para esto. Entonces, voy a hacer una de ejemplo. Vamos a tomar la ruta número 2, por ejemplo. Entonces, llamemos a la ruta número 2, que es la acción climática de la protección de los páramos. Vamos a decir eso. Entonces, que tenemos aquí un reto de páramos en el que están involucrados la alcaldía, la universidad, parques nacionales y la sociedad civil organizada con la autoridad comunal de las tres veredas involucradas. Pero bueno, aquí hay una red, aquí existe. Tenemos un reto. El reto es que debemos hacer la protección de los páramos para tal cosa, para cuidar el medio ambiente, para proteger el agua, para evitar la expansión de los cultivos en terrenos que no deben ser, para evitar la quema, para. Y encontramos que, y decimos, mire, no estamos siendo potentes, nuestra red de información no está dando lo que tenemos. Es posible que sepamos qué cosas le están pasando, pero al no informarlas no podemos tomar acciones de mejora, de mitigación o de detención de acciones que no son positivas para el entorno. Ahí comencemos a decir, listo, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de estos cuatro cuadrantes estamos? El primer cuadrante, esquina superior derecha, es un cuadrante donde tanto las escuelas como los centros participan. La operación dual está allí. El cuadrante número 2 es hacia la izquierda, donde la participación de las escuelas es alta, pero los centros no lo tanto. Entonces tenemos una oportunidad de mejora en el territorio, no en lo técnico y académico, sino territorial. El tercer cuadrante, esquina inferior derecha, es donde ahora territorialmente somos fuertes, pero académicamente o teóricamente o en áreas del conocimiento no estamos participando tan duro. Entonces puede que la prensa territorial sea muy buena, pero no estamos abordando esto desde el conocimiento y desde el saber que tenemos en la universidad y tenemos entonces este cuadrante abajo. Y el cuarto cuadrante y último, esquina inferior izquierda, es un cuadrante donde la UNAD no pertenece. ¿Qué va a aparecer allí? Que en todas las redes que declaramos como que van a ser nuevas y que tienen actores en las cuales no participamos, nosotros como universidad estaremos ahí. Siendo listo, tenemos una oportunidad de mejora. No estamos, no hacemos parte de la red. Posibilidad de mejora, hacer parte de la red. ¿Cómo vamos a entrar? Dirán, ingresemos a esa red, creemos la red desde la participación territorial, es decir, mueva hacia la derecha.
Otro va a decir, mire, vamos a crear esa participación en esa red desde nuestros contenidos temáticos, académicos y de conocimiento. Movámonos arriba. Van a decir, mire, vamos a mover esta red con una doble acción, tanto desde el territorio como desde la parte teórica. Movámonos en diagonal, vámonos hacia arriba y pasamos a cuadrante uno. Cuadrante uno, centros y escuelas fuertes. Cuadrante 2, escuelas fuertes, centros con una oportunidad de mejora. Cuadrante 3, centros fuertes con una oportunidad de participación de las escuelas. Cuadrante 4, ambas espacios de oportunidad. Ni escuelas ni centros están logrando poder participar. Ay, gracias, discúlpenme que se me estaba acabando el tiempo y ya se ha ampliado. Bueno, entonces, eso es lo que esperamos hacer, que ustedes marquen esto, identifiquen con círculos, con cuadrados, con los posts, identifiquen la posición donde está cada una de esas redes y declaren la red ahí al lado, quiénes son, qué hacen, qué, por qué lo hacen. No solamente un nombre, porque acuérdense que usted en ese momento la tiene clara, sabe de qué está hablando, pero 2 días después, una semana después, vamos a leerlo y no sabemos. Entonces hay que dejar eso declarado para que en una lectura de futuro o una lectura por un otro que no estuvo presente ahí pueda ser identificado lo que estaba allí. Listo, tenemos la gran parte del taller hecha. Ahora nos vamos a la síntesis y proyección de las acciones. Estos son los últimos 10 minutos o 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Consolidar lo que tenemos allí. Entonces, ¿cómo lo vamos a consolidar? Vamos a determinar las estrategias clave que debemos fortalecer, que debemos mejorar, quiénes deben ser nuestros aliados estratégicos. Ojo, no es solamente los que llegaron nuevos, sino quienes nos pueden ayudar a alcanzar esos movimientos que hemos dicho. ¿Quién es ese actor en el territorio que nos puede conectar con otros actores? ¿Quién tiene la red de contactos? ¿Quién tiene los vínculos? ¿Quién tiene la financiación? Y podemos identificar cuáles son esos y qué acciones ya mismo podemos comenzar a tomar para cambiar la situación actual, hacer la evolución y llegar a un estado mejorado de cosas. Hacemos las conclusiones y vamos entonces a terminar. Estas conclusiones, ¿de quién deben ser? Uno, de los participantes, y dos, un papel fundamental es la relatora o el relator quien irá tomando nota y captura de aquellas cosas que han ido pasando y cómo emergen las ideas y cómo emergen las redes en un diálogo abierto, franco, propositivo que va a suceder en el taller. Y este es el taller. Este es el taller número uno. Es el taller que toma más tiempo, en el cual hacemos una fuerza del pensamiento más amplia. Y ahora, seguramente iremos en este momento a tomar un refrigerio. Y cuando estemos en el refrigerio, pues la gente seguirá charlando en el pasillo, hablando de esto, para que terminado el refrigerio volvamos y nos vamos a entrar al taller número 2, que como ustedes ven es más cortito. Entonces, el taller número 2 implica que vamos a consolidar esto y a generar una estructura de medición. Vamos a crear una métrica que permita identificar cómo vamos a hacer esto, porque si no, esto se queda en las palabras, se diluye en el tiempo y en las acciones y luego nunca vamos a tener resultados objetivos de lo que tenemos planteado allí. Entonces, el objetivo es fortalecer, consolidar las redes metasistémicas de la UNAD mediante las estrategias de optimización, sostenibilidad y gestión activa, asegurando que la interacción sea efectiva y continua entre la operación dual, son las escuelas y son las zonas, y así generamos una mayor visibilidad académica y creamos una articulación con las fuerzas vivas en el territorio. Dividido en tres momentos. Un primer momento de 15 minutos es una contextualización y análisis de las redes existentes. Es decir, volvemos a decir, ve, estábamos en esto. Vamos a ubicarnos en lo que andábamos haciendo, hacemos una introducción de hacia dónde vamos con el taller, algo muy similar a lo que yo acabo de hacer, obviamente con un tiempo mayor. Y vamos a identificar también la importancia de cómo vamos a determinar impactos sostenibles en el tiempo y medibles, sobre todo. Una vez hecho esta bienvenida, vamos a hacer el análisis de las redes y las conexiones que ya establecimos. Acuérdense que ya tenemos dos insumos construidos ahí y uno que es previo, el grafo. El segundo, el grafo que ustedes vuelven y hacen. Y el tercero, la matriz, tanto el plano cartesiano de 2 niveles o el plano cartesiano de 4 cuadrantes. Como tenemos toda esta información allí disponible. No la hemos eliminado, está lista para que trabajemos ahora sobre ella.
¿Qué vamos a hacer? Presentar los resultados que teníamos entre esas interacciones, es decir, los documentos previos que les acabo de mencionar. Reflexionamos sobre si esas redes están completas o no, si le hace falta algo, si hay algún tema que quedó pendiente, si hay alguna cosa que en la charla posterior durante el refrigerio sucedió o que ha emergido en grupos, en parejas o pequeños grupos dentro del taller que debería ser incluida, y estas cosas pasan porque uno sigue pensando y debatiendo, y es posible que tengamos alguna adición o también que determinemos que efectivamente allí se refleja la realidad. Tenemos aquí un proceso de reentender lo que estábamos haciendo, de integrar a un actor nuevo que haya llegado, que se haya sumado a nuestro equipo después, etc. Y ahora vamos a pasar al centro del taller. Ya nos contextualizamos y ahora comenzamos. El momento principal es el diseño de las estrategias para la consolidación y la sostenibilidad de las redes. Entonces vamos a diseñarlas. ¿Cuál es el ejercicio? Otra vez, los grupos están estructurados por un grupo de conexión académica, un grupo de conexión territorial y un grupo de conexión institucional. La académica es nuestra propia red interna de docentes que participan en el despliegue. La conexión territorial son todos aquellos actores que están presentes en el territorio y son aliados nuestros, y la conexión institucional son los actores que hacen parte de los entes gubernamentales y privados. Entonces vamos a configurar esto, pero mantenemos la estructura del equipo que teníamos previamente. Entonces mantenemos esto y nos enfocamos ahora, digamos que con un rol de pensar este territorio de esta manera. El equipo de trabajo va a ser exactamente el mismo, un relator, un facilitador, que van a hacer las mismas funciones que ya identificamos previamente. Entonces vamos a la primera acción, que es la optimización de las redes mediante el prototipado estratégico. Entonces, con todo esto identificado, hagámonos las siguientes preguntas, o háganle ustedes a sus invitados las preguntas. ¿Qué actores necesitan fortalecerse en la red? ¿Qué conexiones deben activarse o dinamizarse? ¿Qué herramientas pueden facilitar esas conexiones? Y esto lo vamos a registrar en una matriz. ¿Cuál matriz? Esta también la tienen ustedes en su correo. Entonces, en esta matriz van a registrar esto, el resumen narrativo de la red. ¿Por qué no solamente un título? Porque el título a veces no evoca la realidad de lo que está pasando. Entonces, el resumen narrativo de la red es: esta es la red de cuidado de protección de la zona de páramo de los municipios de tales, tales y tales, compuesto por fulano, mengano, sutano. Por aquellos que están ahí. Ese es un resumen narrativo de la red que me explique en pocas palabras qué es, qué hace, con quién lo hace y para qué lo hace. Listo. Con eso claro, vamos a usar esta matriz. Pues esto que está aquí, esta primera fila, es una fila de ejemplo, y cada una de las columnas es cosas que vamos a ir diligenciando en el taller. No lo vamos a diligenciar. Entramos por un proyecto y diligenciamos todo, sino vamos diligenciando de manera vertical, cada vez con un tema. Primero vamos con el resumen narrativo, luego determinamos metas para todos, luego prototipos para todos y así sucesivamente. Entonces volvamos al taller. Entonces, vamos a crear un prototipo de solución. Ya identificamos y nos mire, esta es la red, esta es la situación problemática, esta es la oportunidad que tenemos de acción, esta es. Declarado eso, vamos a proponer un prototipo de solución. Este prototipo de solución es un mecanismo en el cual alcanzaremos una posición deseada. Recuerda que hablamos de eso hace un momento en el taller anterior. Ve cómo lo hacemos. Y si nos montamos esto, y si hacemos esto otro, y si, por ejemplo, para facilitar la comunicación, lo que hacemos es un sistema de radioteléfonos, o creamos una red de amigos, o creamos un grupo de WhatsApp, o, bueno, no sé, la que ustedes planteen. Entonces, creamos ese prototipo como una solución y lo registramos aquí. Solución del prototipo. Registramos el prototipo, definimos los roles para mantener eso y establecemos una meta. Entonces, ¿cuál es la meta? Esta, aquí está. Entonces, en este punto del taller, estos tres elementos estarían listos. Ya tenemos el resumen narrativo, el prototipo y la meta. La meta debe ser cuantificable. Recuerden que las metas no pueden ser mejorar. Bueno, no, ¿en cuánto vamos a mejorar? ¿Cuál es el número? ¿Cuándo? El objetivo es que podamos identificar un punto donde estamos y un punto de llegar, y entre esos dos uno pueda cuantificar la diferencia para saber si eso está operando o no está operando, porque si no se diluye entre las posibilidades. Para esto, ¿qué necesitamos? Las mismas herramientas, no ha cambiado. Papel, eh,
lápices o los marcadores de colores y sobre todo la mente abierta y disponible para hacerlo realidad. La segunda parte de este taller es ahora definir los responsables, los plazos, los indicadores y la sostenibilidad. Es decir, vamos a trabajar ahora en responsables, plazos, indicadores. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en esas otras tres y vamos a preguntarnos, bueno, ¿quién lidera la conexión? ¿Y con quién trabaja eso? Entonces, lo responsable hay uno que responde, pero no está solo. No podemos seguir pensando en acciones individuales y justamente todo el ejercicio de lo que estamos haciendo es un ejercicio de la reticularidad y de las redes. Entonces, vamos a ver con quién trabajamos y cómo trabajamos. ¿Qué mecanismos le dan continuidad a esa red? ¿Cómo hacemos que se mantenga la charla vigente, que sigamos hablando de lo mismo? Hablemos ahora de los indicadores y entonces vamos a plantear encargado, mecanismos e indicadores. Entonces, responsable o responsables, los medios de verificación y los indicadores. Los indicadores, otra vez, tienen que hacer sentido con la meta. Entonces, si la meta es aumentar al 90%, lo que uno podría decir es porcentaje de. Entonces, el indicador tiene que decirnos cosas específicas, medible, cuantificable y verificable. Por eso estamos aquí hablando de la verificación, de que eso sí lo podamos acceder. Porque si se nos queda en un tema de yo creo que, yo pienso que, yo opino que, y no nos trae a la verdad evidenciada lo que estamos haciendo, pues vamos a quedar en una situación donde no cumpliremos con el objetivo, no podremos medir lo que estamos haciendo. Y allí tendremos otra vez en este espacio cerca de 25 minutos para debatir esto, para cada uno de los agentes, de las redes, de los proyectos, de las situaciones polémicas o de las apuestas como una nueva oportunidad de solución. Vamos a tener para todos ellos el desarrollo. Acuérdense, no entramos por filas, entramos por columnas y vamos desarrollando cada temática, una a la vez. Y finalmente, vamos entonces a hacer la síntesis y proyección de las acciones. Entonces, en esa síntesis y proyección de las acciones tenemos los últimos 20 minutos del taller y lo que vamos a otra vez a hablar es cuáles son las que necesitan fortalecerse primero. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer ante ese panorama general que tenemos? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué recursos necesitamos para que esto suceda? ¿Quiénes son de esas redes las que más impacto tenemos? Es decir, vamos a crear un ordenamiento lógico que nos permita identificar en qué condiciones cosas pasan y cuál es la prioridad, ¿sí? Y en qué plazo vamos a alcanzar esas metas. Entonces, la prioridad en el orden que ustedes y sus invitados puedan determinar en cuánto tiempo se alcanzará cada una de ellas. Unas pueden ser en semanas, otras en meses, otras en semestres, en años y cuáles son los factores que permitirán que eso suceda. Entonces, para esto necesito que ocurra esto, para esto necesito esto. Y así usted va a crear, digamos que un andamiaje suficiente que le permita identificar qué acciones previas son requeridas para poder desarrollar la estructura estratégica que usted acaba de construir para poder desarrollar su taller. En este punto, nos vamos a la consolidación y la matriz de resultados, es decir, esa matriz que les estaba mostrando debería haber quedado diligenciada a todas las filas y todas las columnas. Tendríamos ahora una visión completa del territorio y el relator o la relatora estaría en el punto en el cual puede cerrar el proceso. Podemos decir gracias, gracias, mil gracias y dirigirnos a la siguiente parte de nuestro despliegue estratégico. Mis amigos, con esto terminan los talleres. Este es todo el proceso. No es nada complejo. Por favor, si tiene dudas, revise de nuevo el video. Acérquese. Si algo más pasa, escríbame. Estaré en la medida de lo posible, pues atento a responder el día de hoy. Mañana, pues ya será muy complejo porque estaremos en la actividad, en el desarrollo de la actividad, pero de alguna manera encontraremos la forma de acompañarla, de acompañarlo, de que usted consiga los resultados que se ha planteado. Yo les deseo éxitos. Disfruten el proceso, charlen con la gente, construyan redes, entiendan realidades del mundo desde las visiones de los otros. Nutrámonos de lo que hacemos en comunidad, nutrámonos de lo que hacemos en el territorio, que nuestras UDRs y nuestros SEATs sean cada vez más potentes con la acción conjunta de lo que hacemos nosotros y de lo que nosotros nos permiten hacer. Construyamos juntos. Les deseo mil éxitos de nuevo. Pásenla muy bien y felicidades. Hasta luego.